Inicio la grabación. Ya. Buenas tardes, lo que tenemos pensado platicar en esta llamada es sobre René Descartes y pues para empezar y que estemos tranquilos necesito que hagamos un ejercicio, el cual va a constar en que estemos sentados en un lugar cómodo. Necesito que cierren sus ojos y se pongan a imaginar que están en la naturaleza, en un lugar donde no hay ruido, donde se sientan tranquilos y cierren los ojos, por favor. El lugar tiene que estar sin ruido, ustedes tienen que estar tranquilos. Vayan abriendo sus ojos, pero poco a poco, para que tampoco se lastimen si tienen una luz enfrente, por favor. Y vamos a dar inicio a la plática con mi compañera Dayara. Lo primero va a ser leer. En la filosofía, el problema que más le preocupó fue el conocimiento. Estaba convencido de que en el hombre existe la posibilidad de llegar a conocimientos válidos, aunque es necesario partir de una verdad inexpugnible o indubitable. ¿Qué les dice este párrafo? Dayara, empezamos contigo. Para empezar, el párrafo me expresa que este filósofo tenía la idea de que nosotros tenemos el potencial necesario para poder llegar a los conocimientos que podrían acercarse más a algo perfecto, sin necesidad de caer en algunos falsos y que se puedan utilizar para casi cualquier cosa. Hexu. Pues de la mano, como dice mi compañera Dayara, precisamente que nosotros tenemos esta capacidad de llegar a un conocimiento que se consideraría válido, que pues más adelante vamos a ver en qué consiste en realidad. Matt. Se establece una relación entre, porque lo que le preocupaba más era el conocimiento, o al establecerse una relación de que a través del conocimiento se alcanza la verdad, y entonces esa verdad de la que parte el conocimiento debe ser algo, algo irrefutable, como se explica en el párrafo. Ilia, ¿tú qué dices? Para ti, ¿qué dice este párrafo? Bueno, ya lo mencionaron mis compañeros, pero es como esto que dice que el hombre o el ser humano tiene esta capacidad de llegar a lo que es el conocimiento válido, pero tiene que ser por medio de verdades válidas, o sea, que sepan que esa verdad es totalmente real. Bueno, pues lo que yo creo que es lo que dice, pues para empezar, tengo la idea de que Descartes estuvo muy separado de la época medieval, que es donde estuvo él, ya que teníamos principalmente la filosofía de Aristóteles porque estamos hablando del cristianismo. Y ahí se dice que hay varios conocimientos y que de estos varios conocimientos surgen varias verdades, y es cuando llega Descartes y dice, no, no es así, hay solo un conocimiento y hay solo una verdad, y es cuando se empieza a preguntar sobre todo esto
existo, y es en lo que se va a basar toda su filosofía. Y me parece interesante cómo separa lo teológico de la filosofía, porque para él la filosofía anteriores como que no servían, no tenían un punto claro y decía, es que esto no es congruente, yo no me puedo apoyar de ello, entonces yo voy a ponerme a investigar y voy a ponerme a hacer mi propia filosofía. Y pues para continuar, seguimos con Matt. Iniciaríamos con la lectura del segundo párrafo, que es lo de para la búsqueda, con mi compañero Matt. Para la búsqueda de esa verdad inexpugnable, se lanzó por el camino de la duda metódica. Así, dudaba de todo aquello posible de dudar, por ejemplo, de las impresiones sensoriales, de las opiniones de los filósofos, etc., hasta encontrar alguna afirmación de la cual ya no sea posible dudar. Recorriendo este camino, René Descartes llegó hasta el extremo de dudar de su propia existencia y, en ese momento, se da cuenta de que encontró lo que andaba buscando. En efecto, al reflexionar sobre ese hecho, concluyó: si dudo de mi existencia, quiere decir que estoy pensando, y si pienso, quiere decir que existo. He aquí, pues, una verdad de la cual yo no puedo dudar. Dayara, ¿qué, ¿qué es lo que te dice este párrafo a ti? Bueno, este párrafo en general me da a entender la experiencia que tenía el filósofo a lo largo de su vida para inicialmente querer plantearse una razón por la cual tenemos el conocimiento. Entonces, el hecho de empezar a dudar y dudar realmente creo que lo llevó un poco al extremo de empezar a dudar hasta de sí mismo, como es lo que nos decía el párrafo. Entonces, llega a la conclusión que nos dice su frase y realmente pues, es muy interesante. Hexu. Bueno, me parece también interesante porque, o sea, duda de todo. Y eso lo hace decir, ok, pero como que va por ciertos hilitos. Entonces, desde una duda bastante, digamos, abstracta, hasta precisamente, como decía Dayara, llegar hasta un punto extremista de dudar de su propia existencia, pero el mismo hecho que lo hace dudar, dice, ok, si estoy dudando, estoy pensando, y si estoy pensando, entonces existo. Entonces me parece curioso y me parece muy interesante porque pues, tiene como cierto sentido, es como de cómo, cómo, cómo no puedo existir si estoy dudando de algo. Matt, ¿tú qué dice, para ti, qué dice este párrafo? Mm, mm, Es lógico, eh, es lógico usar el procedimiento de la duda para alcanzar la verdad, ya que una de las cosas que se planteaba
era encontrar una verdad irrefutable. Y entonces, eh, ¿Quieres seguir comentando o quieres que pasemos al día? es que no puedo formular más. Ok, entonces, Hablar no se me da. entonces, Lía, para ti, Bueno, yo entendí que la duda metódica es como dudar sobre todo, todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, pensamos y todo eso, y que este es un método que Descartes propone como para alcanzar lo que es la verdad, y que esta duda metódica nos permite adentrarnos a, a todo aquello de lo que es imposible dudar. bueno, a mí algo que me interesó mucho y como que lo entendí al momento de leer su libro que se llama Principios de la Filosofía, es de que habla que al momento de encontrar la filosofía una verdad, generamos una satisfacción en nosotros, pero que esta satisfacción no la podemos encontrar ni en la imaginación o en las falsedades, porque la satisfacción que nos da la verdad es duradera y sólida. Y esto me parece muy interesante y también el hecho de que se pone a dudar hasta de los sentidos, porque igual en principios de la filosofía pone el ejemplo de los sueños, de que para él los sueños tú puedes sentir que realmente estás ahí, que son cosas que están pasando, cosas que te están doliendo, pero te despiertas y no son reales, era un sueño. Entonces es cuando se pone a pensar como, ¿realmente estoy existiendo? ¿Qué está pasando? Porque literalmente se pregunta de todo lo de su alrededor. Y continuaremos con el siguiente párrafo. Dice, Descartes formuló su verdad inexpugnable en estos términos: pienso, luego existo. Estableció el criterio de verdad y algunas reglas, cuyo seguimiento ayuda a hacer más fácil y segura la búsqueda del conocimiento. El criterio de verdad es el siguiente: solamente debemos aceptar como verdadero aquel conocimiento que sea evidente, claro y distinto. Dayara. Bueno, particularmente esto que comenta mi compañera Lía, me lleva a pensar de que, bueno, todos hemos escuchado esta frase de pienso, luego existo, porque realmente es una frase que se hizo muy popular, pero muchas veces no tenemos ni la menor idea del contexto de Descartes. Eh, Creo que la idea que propone de la verdad, su criterio, está un poco como, es muy técnico en el sentido de que todo tiene que ser muy comprobable y pues claramente tiene que ser evidente y claro. Entonces, pienso que un poco quiere en su criterio, ser muy exacto y evitar cualquier chance como de discrepancia y de duda. Hexu. Bueno, algo que, como dice Dayara, creo que estamos bastante familiarizados con la frase, pienso luego existo, eh, y siento yo también que, por ejemplo, como decía Descartes, que es, o sea, ponía en duda todo, ¿no? Entonces también dudaba, por ejemplo, de los conocimientos científicos, los cuales salían pues de la iglesia, la misma que editaba esos conocimientos que salían de los conventos. Eh, él decía que Dios podía existir porque pensábamos en él. eh, es decir, que podíamos llegar a ciertos, o sea, a
a ciertos razonamientos, no, a ciertos conocimientos, perdón, a base del razonamiento, que pues precisamente tiene mucho que ver con pues esta frase bastante conocida. Matt. Matt, ¿qué te dice a ti este párrafo? ¿Quieres que tenemos un poquito más de tiempo en lo que formulas tus ideas y pasamos a Lía? Ok. Lía. Bueno, yo pienso que lo que dice o menciona sobre la verdad que tiene que ser clara y precisa es algo así como esto de la certeza absoluta, o sea, se entiende como que esa cosa tiene que ser tan evidente que no tenemos la necesidad de dudarlo. Y también en esta parte de que el pienso luego existo, sí, de por sí, bueno, el dudar, lo tengo entendido que para el filósofo se considera como una forma de pensamiento y, o sea, si pensamos, somos y esto se reduce a lo de la frase de pienso luego existo, podríamos entender el luego como un por lo tanto o un entonces porque todas refieren a una consecuencia. Matt, ¿gustas que yo hable y después tú o ya quieres hablar? Bueno, pues lo que yo quiero retomar fue algo que dijo Jesús sobre Dios, porque igual él dice que la perfección nos representa, pero también tenemos imperfecciones, pero que esta perfección que nosotros tenemos es gracias a Dios, y él dice que no comprendemos lo que hay en Dios, pero no hay nada que conozcamos tan claramente como su perfección. Entonces él tiene a Dios como un pensamiento infinito y cuando es un pensamiento infinito es algo que no vamos a lograr comprender por más que lo queramos. Entonces, no sé, me parece muy interesante esa parte de Descartes, como que mucho de su idea al final de cuentas termina girando en torno a Dios, aunque era, por así decirlo, con lo que estaba en desacuerdo, es que no estaba en desacuerdo, pero como era de la Edad Media y es justamente por su pensamiento que se le considera como el padre del pensamiento moderno, era como decía, ok, creo en Dios, pero ustedes la religión están con una filosofía un poquillo rara, esperen. Entonces, Matt, no sé si ya quieres compartir tu opinión. No sé si en lo que Matt sigue planteando como que tus ideas quieran hacer como un repaso de lo que hemos visto hasta ahorita y como que decir que les está dejando. No sé quién quiere empezar, si quieren levanten la mano en lo de participar y yo les doy la palabra. ¿Ok, Dayara? Bueno, algo que al inicio de la conversación no había considerado, que realmente me lo empezó a plantear Hetsu, es realmente el hecho de la iglesia. Realmente creo que no me había puesto a pensar en el contexto general en el que vivía Descartes. Entonces, el hecho de que ignorara ya un poco los establecimientos muy
de la iglesia respecto a sus ideas y lo que ellos creían que debía ser correcto. Realmente Descartes como que corta completamente estas ideas y empieza como a pensar con razón. Y es por eso que se me hace un personaje importante respecto a este corte que hay entre lo que tenemos ideas de la iglesia y más como el pensamiento que tenemos incluso actualmente. Realmente creo que pues, es bastante importante. ¿Hexu? Bueno, complementando, Descartes, más que nada, también ayudó a esta, digamos, cacería de científicos, porque, o sea, estaba muy satanizado todo esto como nuevo conocimiento, todo esto de Galileo Galilei, eso era como lo nuevo, hasta el día de hoy, lo nuevo asusta, ¿no? Entonces, el punto de dudarlo, el ponerlo, de cuestionarse esto, también ayuda a la iglesia a que diga por qué un Dios bueno me, me engañaría, porque un Dios bueno me haría dudar algo o me haría llegar este conocimiento que en realidad no es correcto, no es algo bueno. Entonces, digamos que tranquilizó hasta cierto punto a la iglesia para esta cacería de científicos. Y sí, creo que es como un punto importante porque él estaba como que temeroso de lanzar sus primeros libros por lo mismo de que el enjuiciamiento que tuvo Galileo Galilei y dijo, no me voy a pasar lo mismo. Entonces, sí siento que voy como un punto medio porque a pesar de que estaba diciendo, es que no hay varios conocimientos, no hay varias verdades, solo hay uno, pero aún así creo en Dios. O sea, no se desapegó tanto a eso. Entonces, como dice Jesús, sí fue como ahí el punto que los tranquilizó a ambos bandos. ¿Alguien gusta comentar algo más? ¿O quieren pasar al siguiente párrafo? Como ustedes vean. Bueno, pues pasamos al siguiente párrafo. Hexu, ¿podrías leerlo, por favor? Dice, las reglas que necesitamos seguir son 3. Regla del análisis. A cada dificultad hay que dividirla en tantas partes como sea posible y necesario para resolverla mejor. Regla de la síntesis. Hay que empezar por los objetos más sencillos y fáciles de conocer para subir gradualmente hacia el conocimiento de los más complejos. Y regla de las numeraciones. Hay que hacer numeraciones tan complejas y revisiones tan generales como para estar seguros de que no omitimos nada. Dayara. Me encantó esta regla. Principalmente la regla del análisis me recuerda mucho como cuando dices, divide todo así de que en cachitos súper pequeños para que los vaya revisando. Como cuando dices, tengo que revisar un ensayo o algo que escribiste, entonces vas como párrafo por párrafo revisando que realmente lo tengas de forma correcta. Incluso si a uno se le hace más fácil ir oración por oración, al punto de que se nos haga simple de entender. De la regla de la síntesis me recuerda mucho a las matemáticas, porque es como cuando llegamos a cuarto semestre que estábamos viendo cosas de cálculo, pero era mucho de retomar cosas muy básicas que tuvimos que haber visto en la secundaria. Entonces, es como el punto de Descartes, de que inicias con algo muy sencillito y así para poder entender lo más complejo. Por ejemplo, yo entiendo que a veces cuando se nos complican, por ejemplo, las matemáticas, nos piden retomar clases como de álgebra o cosas así, para realmente poder volver a entender las cosas complejas. Y en el caso de las numeraciones, también me recuerda mucho a lo de tengo que revisar esto las veces que sea necesario hasta que estoy segura de que esté bien. Hexu. Bueno, pues me gusta bastante porque es como, ok,
ya sé que tengo que dudar sobre algo, que tengo que cuestionarme, pero ¿cómo lo hago? Entonces me gusta que tenga este como proceso, estos ciertos pasos a seguir, y por ejemplo, igual la regla del análisis, yo lo pienso como desmenuzar como pollito o queso, es como vamos poquito a poquito, ¿no? Así de, pues dividir todo hasta que como mi cerebro pueda traducirlo. Es algo que en lo personal me pasa, que, ok, recibo cierta información, entonces tengo que como que precisamente dividirlo para poder procesarlo. Igual la de la síntesis es como, ok, ahora que ya como que lo dividí, ahora esa misma división lo voy a intentar hacer más fácil, ¿no? Y pues la numeración es que como revisar como con una lupa cada cosa que ya dividí, que ya entendí de una manera más fácil para saber que no me estoy pasando nada. Entonces me parece bastante interesante y bastante útil porque es como, ok, ya lo cuestioné y luego. Matt, Voy a retomar algunos puntos de párrafos anteriores debido a que no pude explicar bien lo que quería decir, pero encuentro una relación entre la duda y las reglas, es decir, la duda está en las reglas porque, por ejemplo, en la regla del análisis menciona que hay que dividir todo en tantas partes como sea posible, y si entendemos la duda como algo que no puede excluir cosas, eso implica que para conocer algo tenemos que analizar cada uno de sus detalles sin excepción porque son parte de ese todo. Y hablando de la regla de la síntesis, empezando por objetos más sencillos y fáciles de conocer, pues es algo bastante lógico porque naturalmente si queremos conocer una verdad, tenemos que empezar por lo que conforma esa verdad y claramente una verdad es compleja, pero las cosas complejas se conforman por cosas más simples. Y entonces, al conocer lo simple, poco a poco vamos a ir llegando a lo complicado. Y entonces nos vamos a ir acercando a esa verdad de la que hablaba Descartes. Y por último está la regla de las numeraciones, que menciona revisiones tan generales y básicamente refiere a tener la seguridad de no haber omitido nada en ese camino de encontrar la verdad. Y pues esto también implica la duda porque si no nos preguntamos si realmente estamos haciendo un análisis completo de las cosas o si estamos tomando todo en cuenta, eso quiere decir que no estamos siguiendo un camino en el que realmente estemos dudando porque hay cosas que estamos dejando a un lado. Y entonces solamente al, al pensar las cosas, al adquirir el conocimiento, tomando en cuenta de que todos los detalles son importantes y son parte de la verdad, entonces pues es lo que pues, es de lo que habla esta regla y pues todo eso para, como decía uno de los párrafos, hacer una búsqueda del conocimiento que realmente sea segura y que pues alcance el fin de que pues la verdad sea totalmente irrefutable. Eso sería todo de mi parte. Liam, Bueno, ya un poco más general y englobando todo lo que dijeron lo entiendo así como que hay que dividir lo complejo en partes más simples para hacer que vayamos desde lo más simple a lo más complejo y como Descartes señala que todo conocimiento debe ser distinto y muy claro, pues esta claridad debe ser o empezar desde lo que es lo más sencillo.
Bueno, pues para esta segunda parte, Dayara, de todos esos párrafos, ¿con cuál tienes alguna experiencia? Bueno, personalmente tengo experiencia Ujú. cuando hablamos de las reglas, especialmente con la regla del análisis y la regla de la síntesis. Yo, pues estoy en una banda musical y yo veía que todos tenían mucha experiencia, como que todos ya sabían tocar los instrumentos, tocaban cosas muy difíciles, se movían de cierta forma. Y como yo era nueva, realmente me causaba conflicto que yo no podía llegar a hacer eso tan fácilmente, ¿no? Yo veía que todos se esforzaban, pero de bueno, una cantidad mucho menor de la que yo lo hacía. Y probablemente dentro de mí se decía, oye, pero es que ni siquiera sabes lo básico, ¿no? ¿Cómo es que esperas llegar hasta eso tan rápido? Tampoco. Pero pues después de un tiempo en el que dije, pues esto no me está funcionando así como de querer directamente hacerlo más difícil, te dije, bueno, vamos a hacer una pausa y tengo que pensar qué es en lo que necesito iniciar para poder alcanzar esta meta, que era la de llegar a tocar mi instrumento como los demás. Entonces me di cuenta que tenía fallas en leer partituras, en coordinar mi instrumento con mis pasos, entonces empecé a practicar con eso. Dije, pues vamos a perfeccionar desde el principio a principio para poder llegar a lo que es complicado. Y pues realmente se logró. El chismecito aquí sería que, bueno, el aprendizaje es que realmente no hay que llegar directamente a querer hacer algo tan difícil que probablemente ni siquiera está en nuestro nivel, sino empezar desde lo más básico para poder ir escalando a lo más difícil. Y pues en mi caso se cumplió y pues ya actualmente soy capitán de mi sección. Entonces, todo bien. ¿Hexo? Bueno, también tiene que ver con estas reglas, este, que como antes decía, a veces como que me saturó de información, entonces como, ok, tengo que hacer una pausa para poder, procesarla. Y esto también como, me llegó a pasar, por ejemplo, en música, que igual, como decía Dayara, como que me quería acelerar, así rápido, necesito tocarla, necesito sacarla y ya, ¿no? Pero mi mismo profesor de guitarra, me decía así como de, divide la canción, precisamente como dice aquí, ¿no? Analizarla, ¿no? De, ok, vamos por compases, vamos por acordes, etcétera. Entonces, y justamente él me ponía el ejemplo del pollito, así como desmenuzar la canción. Entonces, cuando lo veo aquí, es como que me hace mucho sentido, ¿no? Eh, y esto de la síntesis es como, por ejemplo, cuando en la improvisación en el jazz, eh, como que, o sea, si tú escuchas un estándar de jazz, tú escuchas al trompetista haciendo como miles de arreglos. Sin embargo, para poder llegar a eso, primero tienes que reconocer la melodía, tienes que precisamente dividirla, estudiarla, analizarla. No simplemente te puedes aventar a lo loco a simplemente tocar por tocar, porque todo lleva un proceso, todo lleva una razón. Entonces, estos tres pasos, o bueno, estas tres reglas, en realidad me sirven bastante porque a pesar de que, o sea, no soy experta en mi instrumento, y hay veces en las que me sigo queriendo como aventar, entonces como que esto me hizo recordar, como decía Dayara, como, ¿por qué, por qué me tengo que sobreexigir cuando si puedo llegar a lo que quiero, ¿no? Pero pues más despacito, no hay prisa. Entonces la verdad es que las tengo como muy interiorizadas y al recordarlas, al estudiar a Descartes, me, me vuelven a hacer sentido y más que nada ahorita que estoy en el proceso a entrar a Yasú,
porque me vuelve a pasar lo mismo, me quiero adelantar, quiero sí sacar un solo así, que no sé qué, y ok, primero vamos por notas, despacito, los acordes, desmenuzarlo, ¿no? Después sintetizarlo, ya que entendí, con cosas más sencillas y poco a poco irlo como creciendo en la dificultad, y lo de las numeraciones, ver que no omití nada en mi melodía, que no me comí nada, o que más que nada no, no hice algo que no quería, porque muchas veces en el jazz es mucho de o sea, lo que tú quieres hacer, más que nada, porque es mucha improvisación, mucha libertad. Entonces, esto de las numeraciones, creo que es más que nada como, o por lo menos para mí, en la música, en el jazz, como me siento cómoda con lo que hice, digamos, una improvisación, un solo, y que no omití algo que quería yo hacer. Matt, Pues yo recuperaría la parte en que menciona que René Descartes dudaba de todo aquello posible de dudar, e incluso llegó hasta el extremo de dudar de su propia existencia, porque la duda es una parte de la vida de muchas personas y pues hablando de una experiencia personal, pues constantemente me hallo dudando de muchas cosas, mm, tanto personales como sobre la forma en que interactúo con el mundo. Y algo que rescato de Descartes es esta idea de que es importante cuestionarnos lo que pues, se establece como verdades, usualmente como algo que no se puede refutar. Sin embargo, en lo que pues, considero un poco una contradicción es la idea de, pues, si tú estás buscando una verdad a través de la duda, mm, realmente puedes llegar a una certeza de que encontraste la verdad única del mundo. Puede ser bastante complicado, incluso dudando de todo durante toda tu vida, pero creo que en lugar de como obsesionarnos con encontrar la verdad en el sentido de encontrar como lo que sí está bien y lo que no está bien, podríamos pensar en la posibilidad de que hubiese múltiples verdades. A final de cuentas, las verdades son subjetivas, aunque parezca contradictorio, y tal vez uno pueda preguntarse por qué las verdades no son del todo objetivas, y es porque las personas pues vamos construyendo nuestra realidad, y lo cierto es que muchas verdades que consideramos mm, irrefutables en la actualidad, en realidad pueden cuestionarse, pero ya están tan, ¿cómo se dice? Ya están tan metidas en la sociedad que pues es muy difícil que se piense que no son absolutas y pues que creo que podemos apostar por un, un camino que no se dirija hacia una única verdad, sino que sean muchos caminos que nos dirijan a diferentes formas de construir el mundo, que no es quedarse con que esta sí está bien y esta no, sino que podemos pensar en que en esa diversidad de formas de percibir el mundo y el conocimiento, puede que ahí esté la verdad y no tanto de que sea una verdad, sino que todo ese conjunto sea la verdad.
Y pues eso sería mi aporte. Lía. Bueno, yo quería hablar un poco sobre lo de la frase de pienso luego existo y leí que decía que la duda es equivalente a decir que alguien piensa y que dudar es una forma de pensar. Entonces, Descartes decía que para que él piense qué es lo que se necesita y decía que lo que se necesita es un yo. Entonces, al final decía que para que exista la duda tiene que haber alguien que dude y y que sin ese alguien, pues la duda no existiría. Entonces, también menciona que no hay que dejarnos llevar por los sentidos, porque finalmente sería algo más como una intuición. Por ejemplo, en una experiencia personal, hubo un tiempo que estuve a dieta, entonces esto de no comer lo que realmente quiero comer era muy difícil y había un método que practicaba que era, por ejemplo, oler una hamburguesa y comer una manzana o tomar agua oliendo coca y mis sentidos se engañaban y yo sentía que estaba tomando lo que estaba oliendo y entonces es aquí que me doy cuenta que a veces no siempre nuestros sentidos son lo que verdaderamente es. También como estas prácticas donde te vendan los ojos y te dicen, no, pues una araña te está caminando en el brazo, realmente no tienes nada, pero tu mente te engaña para hacerte sentir que realmente hay una araña caminando sobre tu brazo. Bueno, pues yo algo como que quiero rescatar es lo que dijo Matt, de no hay que basarnos solamente en una verdad, porque pues el mundo de cada quien es diferente, aunque lo queramos, no podemos tener como que el mismo pensamiento todos. Y de parte como de mi experiencia, igual quiero rescatar lo de las reglas, ya que lo va a tomar como un tema un poquito más personal, pero cuando tú te sientes mal o algo así, esta de, por ejemplo, vamos a aplicar lo del análisis, que es de dividir por secciones esa dificultad y es como, bueno, me voy a yo me voy a sentar y voy a decir por qué me siento mal, qué es lo que me está afectando y ahí ya lo tienes dividido como por partes. Y ya de ahí pasamos a lo de la síntesis, que puedes decir, bueno, esta situación me está afectando más que esta o esta es más sencilla que esta, entonces voy a empezar por esta y ya ahí poco a poquito voy solucionando las otras. Y ya pues al final es igual de nuevo, sentarte tú misma y hacerte como la autorreflexión de ya estoy totalmente bien en esta parte, me falta en esto, o qué está fallando, si me sigo sintiendo mal o si ya me siento mejor. Este, no sé, algo que más que quisiera comentar es igual lo de dudar de todo, porque no sé si les ha pasado que de repente están así como existiendo y les llega la duda de quién escribió primero, cuál fue la primera letra, y ahí te pones como que a hacer un montón de cuestionamientos en, en tu persona y quieras o no, si te hace sentir como es, estoy viviendo, o sea, soy un humano. No sé si me estoy dando a explicar. Este, o si tienen algún comentario que hacer hacia algo que han dicho nuestros compañeros, levanten la manita y yo les doy la palabra. Ok. ¿Hexo? Bueno, como decías, luego es como bien random que nada más de la nada llega así un pensamiento de, bueno, ¿y por qué la manzana se llama manzana, sabes? Entonces, es como, sí me ha pasado bastante, más de lo que podría estar hasta cierto punto orgullosa. Y es precisamente eso, que nos humaniza, como dice Descartes, el pensar quiere decir que existimos. Entonces, a veces como de, o sea, ¿por qué le estoy preguntando tanta tontería, no? Pero después de, no, alguien en algún punto se lo preguntó y por eso la manzana se llama manzana, ¿sabes?
Entonces, es como, tiene hasta cierto sentido. Y por ejemplo, lo que decías, cuando cuando nos sentimos mal, este como proceso interno de analizar, de sintetizar, de todo esto, este, justamente nos hace humanos, que aunque Descartes decía que a veces no nos podemos valer por nuestros sentidos, como decía Lía, como que siento que hasta este cierto punto de, ok, estoy pensando, pero también el sentir me hace humano, ¿saben? No sé si me estoy dando bien a entender. Matt. Pensando en lo que estaba hablando Hetsu, me hizo darme cuenta de algo, y es que así como la duda es parte de la naturaleza humana, también podría ser que la duda puede ser una manifestación de un deseo de control, porque dicen que el conocimiento es poder, y si el conocimiento lo reducimos a una sola verdad y una sola persona tiene acceso a esa verdad, significa que tiene el control básicamente de todo lo que se puede saber, es sabido. Mm, Y pues pensándolo de esa manera, creo que finalmente ese miedo a vivir entre engaños, o pensando que tal vez estás habitando desde la falsedad, puede generar terror. Y entonces es como que las personas buscamos tener el control a través de manipular las verdades. Y creo que ahí está una cuestión importante que podemos ir rompiendo también, que tal vez puede que nunca encontremos la verdad de muchas cosas, o igual, y la verdad que supuestamente creemos que encontramos puede que no sea, y simplemente sea una aproximación de lo que realmente queremos saber. Y pues aprender a vivir con la posibilidad de que tal vez nunca lleguemos a conocer ciertas cosas, incluso de nuestra persona, hablando de experiencias humanas. Este, creo que podemos habitar la duda, pero una duda que no esté encaminada a encontrar a fuerzas una verdad, sino una duda que nos vaya como orientando en la vida, es decir, que si ya existen verdades que supuestamente son irrefutables, que esa duda nos ayude a establecer un camino al que queremos seguir, más allá de lo que nos dicen que debe ser, sino pensar en lo que puede ser. Y al menos eso es lo que pienso yo. Eh, es una cuestión interesante. Pues yo quería como que hacerle énfasis a esto porque siento que el ser humano le tiene mucho miedo, como ya había dicho antes, creo que Hexu, a lo desconocido, que a todo lo que no le encontramos como una razón de ser es simplemente una cuestión de alarma. Entonces, si no podemos encontrar la verdad, como tú dices, siento que Descartes por eso llegó de que solo hay una, no hay varias, solo hay una. Este, no sé si alguna de mis compañeras, Lía o Tayara, quiera comentar algo. Ok, Tayara. Bueno, pues retomando un poco sobre lo de dudar de todo y un poquito de lo que decía Matt, realmente como que no me había puesto a considerar como que esta sensación de que eres muy chiquito, cuando empiezas realmente
a preguntarte qué cosas realmente son verdad a nuestro alrededor, ¿no? Porque así como dijeron varios de ustedes, de que muchas cosas, muchas verdades realmente son subjetivas. Por ejemplo, para mí una cosa puede ser verdad, así como para ustedes otra la puede ser también. Entonces, realmente mientras más vas como profundizando ese pensamiento, te vas sintiendo cada vez más chiquito, ¿no? Como de, entonces, ¿en qué estoy creyendo, no? ¿Cuál es verdaderamente mi realidad? No, es serio. No, sí, yo también siento que hasta cierto punto el dudar de todos tiene como sus contrarias, porque siempre vas a estar como en alerta. Y este punto de no hacerle caso a los sentidos o a las sensaciones que estás viviendo tampoco me parece como un punto muy del que yo estoy de acuerdo, porque creo que ya lo habíamos comentado antes, que Hex lo dijo, desde mi perspectiva es lo que a ti te es humano el sentir, porque de estos puedes sacar experiencias futuras a andar. Y como dices ayer, yo siento que si dudas mucho, al final de cuentas te vas sintiendo más y más pequeño, ya no vas a saber como que tu espacio en este mundo y te vas a concentrar solo en eso y ya no vas a saber cómo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, no sé si gustan comentar algo más. Oh, miren, yo tenía de principios de la filosofía, que algo que me pareció importante, bueno, no importante, pero como que sí me llamó mucho la curiosidad, fue que él tiene algo que se llama causa de errores, que son 4, que dice que el primero es el prejuicio que adquirimos en la infancia. Entonces, de ahí pasamos a la segunda causa, que es no podemos olvidar estos prejuicios. La tercera causa es fatiga del espíritu, cuando prestamos atención a todas las cosas acerca de las cuales juzgamos. Y la cuarta es vinculamos nuestros pensamientos a palabras que no corresponden adecuadamente a las cosas. Y esto me parece muy importante porque más que nada resalta que el ser humano es conformista, porque por ejemplo en la primera causa, que sé que lo aprendemos de niños, no le pone tanto peso porque pues somos niños, no tenemos totalmente conciencia de lo que estamos diciendo o por qué estamos generando este prejuicio. Pero ya al momento de pasar a la segunda, que es lo que no podemos olvidar estos prejuicios, ahí sí te pone a cuestionar como lo que haces todo a tu alrededor, porque sí es como, bueno, ya empiezas a generar un pensamiento propio de esto está mal, esto no está mal, o aunque cambies el prejuicio, porque cuesta mucho cambiar prejuicios que tienes desde chiquito, aún así te vuelves a preguntar, y si lo hago inconscientemente, y que no sé qué, y a generar más dudas, y es cuando llegamos a la tercera causa, que es la de fatiga del espíritu, porque ya se están cansados de pensar en lo mismo, de que estoy cometiendo los mismos errores. Y es cuando llegamos a lo último, que dice que el ser humano se conforma, que ya para darlo como por visto, ya no pensar tanto, simplemente lo dice lo primero que se le viene. Y ya no sé si quieran opinar sobre esto. Ustedes levantan la manita y yo... Ah, Matt. Ah, yo... ah, ok. No sé si quieran dar otro punto o hablar de algo más de Descartes que se les vino a la cabeza con todo esto. ¿No? Bueno, pues supongo que eso sería todo por la plática. Yo más que nada creo que lo único que me llevé así como que sí me dejó por lo de los animales y Matt que dijo de la existencia. Sí me quedé como, wow. Y los, ¿qué pensarán los gatos si su pensamiento es válido para validar su existencia? ¿Sabes? Porque, ay, no, sí se me fue mucho como que la cabeza. Y lo mismo de que no sé si quieran poner los micrófonos, porque si se los ocurre ahorita algo rápido, porque como ya es el final, para que lo comenten, por favor. Que al final de cuentas yo siento que somos algo pequeño en todo este gran universo, entonces el comernos la cabeza de dudas no va a hacer que disfrutemos al 100% de esta vida. No sé si quieran decir algo para cierre. A ver, Ujú. creo que como una pregunta
para cerrar todo esto sería, ¿cuál es el límite? Digo, ¿cuál es el límite de la duda? Es decir, ¿qué tanto hay que dudar? Eh, Eso es lo que me generaba también un poco de duda. Sálgase la redundancia de Descartes. Porque, bueno, dice que dudes hasta alcanzar esa verdad irrefutable, pero ¿qué tanto tienes que dudar toda tu vida? Una duda de un segundo, tal vez. ¿Qué es, ¿Cuál es el límite? Esa es la pregunta. ¿Dónde encuentras ese balance en el que la duda se acaba y llegas a la verdad? Bueno, yo interfiriendo con lo que dijo Matt, eh, hasta pues cierto punto, ahorita al final de la plática es como un choque entre cuánto tengo que dudar, porque en música todo es muy, lo sientes, todo es muy a donde te lleva la melodía, o por lo menos en el jazz, porque bueno, el clásico es muy distinto, ¿no? Pero por lo menos en el jazz sí es como decía antes, es como muy libre, muy tú solito. A mí me encanta ver a personas tocando jazz, o cualquier música en general, pero el jazz se me hace como una plática. Entonces, de cuánto tengo que dudar es como, me pasa que dudo mucho en no, esas notas, y va, no, es que en esta progresión no tendría que ir esta nota cuando casualmente queda. Entonces, como que dudar de todo hasta cierto punto llega a ser, hasta, pues diríamos, tedioso, porque por lo menos a mí no me sirve mucho el dudar y dudar y dudar, porque en el jazz todo es sobre la marcha, claro, todo con su estudio y todo eso, ¿no? Pero en este tipo de música, más que nada en este género, es como valerte de tus sentidos. Entonces, al Descartes dudar de sus sentidos, si yo fuese Descartes, no podría tocar jazz. Entonces, sería como un choque completo de realidades ahí, es que estoy dudando mucho de la melodía, pero es que yo quiero hacer este movimiento acá bien exótico. Entonces, es como ese de, yo no me permitiría dudar tanto porque es sobre la marcha. Yo siento que el ejemplo como que más claro que tenemos de que si dudamos mucho puede que no nos vaya bien es en los exámenes, cuando tienes una respuesta y te pones a pensar de que, ay, pero si es o no es, esto sí lo vi, pero no recuerdo si es, y te pones con tus dudas a mí y la cambias totalmente y ya cuando ves las respuestas era la correcta y es como, no debí dudar de lo que yo sabía que estaba bien, pero aún así me entró como el nerviosismo. Sí, me ha pasado. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo como cierre? Yo Ujú. quería decir algo así como de que, o sea, si estamos dudando de más, bueno, yo lo entiendo así como que podríamos llegar a esta parte de sobrepensar, y sobrepensar bloquea muchas cosas o te hace sacar cosas que, o sea, nos hacen la vida más difícil, vaya. Sobrepensar es muy malo y creo que estar dudando en todo momento sobre las cosas hace muy complicado llegar a una verdad si piensas que esa verdad tal vez no es la verdad. No sé si me entienden, pero es que está difícil, complicado de explicar. Bueno, yo creo que ya para finalizar, yo siento que sí recomendaría como que leer a Descartes porque si llegas a un punto que dices, bueno, si hubo alguien que se estuvo preguntando por esto y si hubo alguien que se preguntó por la existencia y como que a ti te calma si te pones a pensar sobre todo esto, pero tampoco diría que hay que seguir totalmente su pensamiento porque como ya había dicho Matt, no podemos basar toda nuestra vida en solo momento una verdad y no en más conocimientos. Entonces, para mí, eso sería todo. ¿No para ustedes? Sí. Ok.